Amén. Y vamos a hacer lo que me gusta hacer cuando me dan el privilegio de compartir, es, repite después de mí, me voy a concentrar. Eso es, vamos a concentrarnos en lo que hoy Dios nos quiere hablar. Entonces vamos a comenzar como iglesia el tema, como una iglesia con propósito. Y hemos comenzado ya el miércoles y también vamos a hablar hoy de llamados a ser testigos, ¿no? De que Dios nos ha llamado a ser testigos. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos todos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5? Hechos 1, del 4 al 5. Lo tenemos, cuando lo tengáis decir sí, amén, lo tengo. Lo tenemos, lo leemos, dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿En qué contexto está hablando esto? Pues Jesús ya ha resucitado. Jesús lo crucificaron y había resucitado y estuvo 40 días con sus discípulos dándoles pruebas que no le quedaran duda de que Jesús había resucitado, que Jesús era el Hijo de Dios. Y estaban conversando, estaban hablando y Jesús les dice, tenéis que quedaros en Jerusalén, no os vayáis, porque tenéis que esperar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Jesús tenía un plan. Y ahora que estamos hablando de iglesia con propósito, Jesús estaba constituyendo su iglesia, los inicios de lo que sería la iglesia de Cristo con sus discípulos. Y Jesús tenía un plan, tenía un propósito con su iglesia. Entonces, Él necesitaba que fuera llena del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hizo Jesús en su ministerio fue por medio del Espíritu Santo. Y por tanto, si nosotros como iglesia, la iglesia de Jesús, queremos hacer algo, únicamente va a ser posible mediante el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué les dijo Jesús que tenían que hacer? Esperar. Muy sencillo. A veces Dios nos dice que tenemos que obedecer y simplemente esperar. No sé a cuántos nos cuesta obedecer. A veces pensamos, Dios, yo lo haría todo por ti, Dios me has rescatado, te doy mi vida. Y Dios te dice, bueno, necesito que esperes. ¿No? A veces uno dice, pues se agarra a la silla así y dice, Señor, no puedo más, no quiero, necesito hacer algo, ¿no? No sé cuántos se sienten identificados que no se pueden quedar quietos, ¿no? Pero el hecho de que Jesús les dijera que esperasen significaba que los discípulos tenían que esperar porque algo valía la pena lo que iban a esperar, valía la pena esperar por el Espíritu Santo. Que los discípulos esperasen significaba que ellos tenían una promesa y que no estaban esperando simplemente por algo que no iba a pasar, estaban esperando porque ellos sabían que algo iba a suceder, que iba a venir el Espíritu Santo. Que ellos esperasen significaba que ellos tenían que recibirlo, no lo podían crear, no lo podían construir, no lo podían hacer, simplemente tenían que esperar que Dios se lo diera. Y que los discípulos esperasen significaban que ellos les tocaría probar pues la paciencia, el estar esperando, porque Jesús no les dijo un día exacto. Él les dijo, esperad porque en pocos días seréis llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero hablarte de ser testigos de Jesús hoy. De que somos llamados a ser testigos. Y como hemos dicho, no es posible sin el Espíritu Santo. Es únicamente posible mediante el Espíritu Santo. Entonces, quiero hablarte de 3 cosas que son necesarias para que nosotros, como iglesia, podamos ser buenos testigos de Jesús, que podemos ver aquí. Y el primer punto es enfocarnos. Enfocarnos. Vamos a Hechos, el mismo capítulo, el 1, el versículo 6 y el 7. Dice, ¿estamos todos? ¿Sí? Así que los apóstoles estaban con Jesús. Le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. Entonces, vamos al contexto, metámonos en la mente de los discípulos.
el Maestro Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado, ¿no? Ellos ya no tenían duda de que era el Hijo de Dios. Y ellos sabían que había profecías en el Antiguo Testamento, en Jeremías 23, 1 al 8, en Ezequiel 37, del 21 al 28, y en más sitios, donde Dios prometía restaurar a Israel, ¿no? Decía, volveré a traer a todos mis hijos, restauraré el reino de Israel, pondré un rey que reinará eternamente, hablando de Jesús. Entonces, los discípulos estaban súper emocionados, pero claro, Jesús había resucitado, pero en Jerusalén todavía los fariseos perseguían a los discípulos de Jesús. En Israel todavía estaba el imperio romano que los gobernaba. Entonces, los discípulos, ¿no? en esa contradicción en su mente, seguramente le preguntaron, Jesús, pues ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Vas a hacer que el reino de Israel ya no esté sojuzgado por el imperio romano? ¿Vas a establecer tu reino? ¿Y qué les contesta Jesús? Vosotros nos toca saberlo, ¿no? Y en otra vez dice los tiempos. Dice, no os corresponde saberlo. Jesús tuvo que redireccionar su cabeza, porque ellos estaban centrados en, puede que obviamente, una promesa de Dios que iba a ocurrir, pero Jesús tenía otros planes. Jesús también, en plan, Jesús se iba a restaurar su reino, Jesús reinará por la eternidad, pero el plan de Jesús para sus discípulos en ese momento era que ellos se enfocaran en esperar al Espíritu Santo, en predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿no? Que puede que en 2000 años todavía Jesús no ha regresado, pero no le podía decir eso a los discípulos, seguramente no quería desanimarlos, pero quería que ellos se centraran en lo que tenían que hacer ellos. Entonces, muchas veces tú y yo podemos estar desenfocados en lo que Jesús quiere que hagamos, en lo que Jesús quiere que tú hagas. Y yo te pregunto, y yo también me preguntaba a mí, ¿qué cosas me están desenfocando? ¿Qué cosas hacen que me esté distrayendo de lo que Jesús quiere que yo haga? Porque es fácil perdernos en los quehaceres del día a día, es fácil muchas veces perdernos en la monotonía de las reuniones, tenemos reuniones los domingos, tenemos los miércoles, los viernes, es fácil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Jesús te está pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que Jesús te está pidiendo que tú te enfoques? ¿Estás enfocado en Jesús? ¿Estoy yo enfocado en Jesús? Aquí una pregunta que yo hacía es, ¿qué ocupa tu mente? ¿Qué está en tu cabeza? ¿En qué piensas? ¿Tu mente está llena de preocupación? ¿Está llena de ansiedad? ¿Está llena de miedo? ¿Está pensando en lo que tienes que hacer mañana, que ya es lunes, toca trabajar? ¿Estás pensando en el dinero, en lo que necesitas para fin de mes o no, como tal? ¿O tu mente está llena de la palabra de Dios? En Colosenses 3, del 1 al 2, vamos a ver lo que pone, Colosenses 3, del 1 al 2. Colosenses 3, del 1 al 2. Sí, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva, con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Obviamente, hay cosas que nos tenemos que ocupar. No te digo que no faltes mañana a tu trabajo, no. No te digo que, joven, que dejes de estudiar. No, hay cosas de las que tú te tienes que ocupar. Los que tienen familia, de tu familia, los que están casados, de tu matrimonio, los jóvenes, de sus estudios, ¿no? Hay cosas de las que nos tenemos que ocupar. Pero aquí dice que hay algo mucho más grande que todas las cosas materiales, y es el reino de Dios, es Jesús, ¿no? Es en lo que tenemos que pensar, en los que tenemos que ocupar nuestra mente, sobre todo en lo que Dios quiere hacer, en lo que Jesús quiere hacer. Y otra pregunta también que ponía es, ¿qué ocupa tu tiempo? Y obviamente ahí vuelvo, claro que tienes que invertir tu tiempo en trabajo, porque tienes que proveer en tu casa, en sus estudios, pero el tiempo que puedes invertir para Cristo, en tener una comunión personal tú, con Dios, en tu casa, a solas, en intimidad, ¿lo estás invirtiendo para Él o lo estás invirtiendo para otras cosas? ¿Dios está en el primer lugar o estás desenfocado, no? Hebreos 12, 1 al 2, dice, Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Sigo en Hebreos 12 del 1 al 2. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús,
el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. La vida de fe es una carrera. Y la forma de avanzar que dice aquí, esto lo hacemos, ¿no? El avanzar, el correr, al fijar la mirada en Jesús. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy? ¿Dónde está puesta tu mente? ¿Dónde está puesta tu fuerza? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Está puesta en Jesús? ¿O está puesta en tus cosas materiales que puedas tener? ¿O está puesta en ti mismo, no? La fe únicamente es posible cuando enfocamos nuestros ojos en Jesús. Amén. Y muchas veces incluso nos podemos desenfocar no solo con la vida diaria, no solo con las cosas materiales, nos podemos llegar a desenfocar incluso con la persona que tenemos al lado. Así que gira un momento y mira a la persona que tienes al lado, así le ubicas un poquito. Y quiero decirte que te puedes desenfocar por la persona que tienes al lado, si haces algo mal, que le pasó a Pedro. Vamos a Juan 21, 20-22. Mira lo que le pasó a Pedro, un discípulo de Jesús. Juan 21, del 20 al 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Juan 21, del 20 al 22. ¿Lo tenemos? Dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. ¿A qué se refiere? Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro le está preguntando a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y le responde Jesús, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, dice, ¿a ti qué? Tú sígueme. Me gusta mucho la versión, comparaba versiones, y hay una versión de la Dios habla hoy que dice, Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Muchas veces nos pasa como Pedro. Nos fijamos tanto en el que tenemos al lado, en si, fíjate si esta persona está sirviendo, fíjate, le han bajado, ya no está sirviendo, ¿qué habrá pasado? O a este le han dado un cargo, o fíjate si esta persona se nota que hoy está enfadado con su mujer, con su marido, parece que han peleado. Nos fijamos en, a Dios le ha bendecido a esta persona con un negocio, con un buen trabajo, ¿y a mí qué? ¿No? En plan, Dios, si a mí no me bendices. A veces nos distraemos tanto con lo que le pasa a la persona de nuestro lado, con lo que Dios hace con la persona que tenemos a nuestro lado, que podemos llegar a ser como Pedro, que le preguntamos a Dios, Dios, ¿y esta persona qué? Y que la respuesta que le dio Jesús a Pedro, yo creo que es una respuesta que nos sirve hoy en día a nosotros. Le dijo, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Entonces, lo que tenemos que hacer tú y yo es seguir a Jesús. Seguir a Jesús sin importar lo que pase, puede que a nuestro alrededor, lo que haga el hermano o la hermana que tenemos a nuestro lado. La decisión que tú tomas es personal, de seguir a Cristo o no seguirle. Entonces, no te desenfoques por lo que pasa a tu alrededor, no te desenfoques por los quehaceres de la vida, no te desenfoques por estar más mirando lo que le pasa a la persona que tienes a tu lado que lo que Dios quiere hacer en tu propia vida. Hagamos lo que le dijo Jesús a Pedro, nosotros sigamos a Jesús, que nuestra decisión sea seguirle a Él. Entonces, para ser buenos testigos necesitamos enfocarnos en Jesús. El segundo punto es necesaria la unidad. La unidad. Y quiero usar el ejemplo que alguien también compartió aquí en la iglesia. La unidad no se refiere a que todos somos iguales, como en una orquesta, que todos tocamos el piano. No, la unidad es como un concierto que todos somos distintos, pero tocamos en armonía. Vamos a ver Hechos 1, volvemos al primer capítulo, versículo del 12 al 14. Hechos 1, del 12 al 14. ¿Sí? Dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Y menciona a los discípulos Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Santiago. Y dice, todos se reunían y estaban constantemente
unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Alguna vez tú has hecho algún trabajo en equipo? Bueno, sobre todo los estudiantes que te mandan un trabajo y tienes que, un grupo de 4 o 5, hacer un trabajo para presentar, tienes que hacer un trabajo para la universidad, para el instituto. O los que trabajan, que justo les toca trabajar en equipo con una persona más, os toca, pues no sé, los que trabajan en la construcción, pues construir algo en equipo, o trabajar en equipo. ¿Qué pasa? O si quieres incluso hacer una fiesta sorpresa y te juntas con un par de amigos para preparar algo. ¿Qué ocurre cuando la gente intenta trabajar en equipo? ¿Qué dice? Pues yo creo que eso mejor hubiera quedado tumbado, ¿no? Y otro dice, no, mejor de pie. Otro dice, yo esa pared mejor, más que ese color, yo creo que mejor quedaba de negro. Otro dice, no, yo la prefiero en amarillo. Otro dice, no, yo prefiero azul. Otro dice, yo creo que esto lo podemos hacer así. Y otro dice, no, pues yo creo que podríamos hacerlo de otra manera. Cuando intentamos a veces juntarnos entre muchas personas, ¿qué es lo que vemos? Vemos las diferencias que tenemos, ¿no? Las diferencias de opiniones, las diferencias de gustos, las diferencias incluso a veces de forma de pensar, porque muchos venimos de un contexto distinto, unos venimos de un país, otros de otro de aquí, de acá, de un barrio, de otro, cada uno somos de nuestra familia, somos todos distintos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque Pedro, si tú te das cuenta en los evangelios, parece que los discípulos a veces se peleaban, ¿no? Unos con otros, que no estaban de acuerdo. Jesús, ¿quién es el mejor? Jesús, ¿quién de nosotros va a ser el que se va a sentar a tu derecha, a tu izquierda, ¿no? Los discípulos parecía que estaban ahí peleando un poquito entre ellos. Pero aquí pone que estaban unidos. Entonces, ¿qué cambió? Porque Pedro tenía el historial de haber negado a Jesús, ¿no? Ya estamos después. Mateo tenía el historial de haber sido cobrador de impuestos, ¿no? Estaba también el celote, que tenía también su pasado. Eran diferentes, pero los unía Jesús, los unía el Espíritu Santo. En Romanos 12, del 4 al 5, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Vamos a 1 Corintios 12. Esto quiero que lo leamos juntos. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12 al 27. Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Yo lo voy a leer, no he apuntado a la versión, pero seguramente sea nueva versión internacional o nueva traducción viviente. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Lo leo, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Versículo 21. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Versículo 23. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Versículo 25. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de
ese cuerpo. Vale, en resumen, todos somos distintos, pero formamos parte de un mismo cuerpo. Entonces yo te pregunto, ¿estás siendo parte del cuerpo de Cristo? ¿O estás siendo un dedo por ahí suelto que va caminando solo? ¿O una mano, como el de la familia Adams, que va por ahí caminando sola? ¿Estás siendo parte del cuerpo o estás siendo individualista? ¿No? ¿Estás siendo parte del cuerpo o estás viviendo una vida aislada? Todos tenemos diferencias, sí. Todos somos distintos, sí. Pero, ¿qué dice la Biblia que hemos leído? Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. La unidad es posible únicamente por medio de Jesús y por medio de su Espíritu Santo. No podemos tratar de unirnos simplemente por nuestra voluntad humana. No lo vamos a conseguir. Van a haber peleas, van a haber disputas y siempre va a haber, pues, en algún momento, pues, que no van a estar de acuerdo. Pero todo eso, manejado por el Espíritu Santo, es posible llegar a un acuerdo, avanzar a un objetivo común, que es Cristo, ¿no? Entonces, sin el Espíritu Santo no es posible. Ahora, mira al que tienes al lado y dile, somos un cuerpo, tú eres importante. Yo creo que tenemos que dejar de ser como los que hablábamos antes, que mirábamos al de al lado para criticar, para compararnos, para decir, Dios, ¿y este qué, no? Para empezar a hacer lo que dice la Biblia, alegrarse con el que está alegre. Si alguien recibe honra, somos un cuerpo, ¿qué hacemos? Nos alegramos. Si alguien está sufriendo, somos un cuerpo, ¿qué hacemos? Sufrimos con él, lo acompañamos. Comencemos a ser un cuerpo en Cristo. Amén. Y hagamos lo que hacían los discípulos. Decían que perseveraban en unidad en oración. Oremos juntos. Si tú sirves en un área, ora con tu equipo. Júntate con algún hermano, una hermana de la iglesia y vamos a orar juntos, vamos a crecer juntos en oración, a aprender más sobre Jesús. Amén. Y el tercer punto y último punto, hemos dicho que el primero es enfocarnos, el segundo es unidad y el tercero y el más importante es necesitamos al Espíritu Santo. Ya lo hemos leído, lo hemos dicho. Hechos 1:8, muy conocido. Volvemos a Hechos. Jesús les está diciendo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús estaba diciendo que la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo se iba a cumplir. Dios morando en nuestro interior por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y que nos da poder para ser testigos. Y mientras leía el comentario de este versículo encontré algo curioso. Cuando Jesús dice, recibirán poder cuando llegue el Espíritu Santo y seréis testigos, esa parte del verbo serán no es un mandato, aunque sí sabemos que Jesús en otra ocasión dice, id y haced discípulos de todas las naciones, y eso es un mandato que tenemos. Pero en esta parte está usando, el verbo indicativo, es decir, una declaración de hecho, no está usando el imperativo. Significa que recibiremos al Espíritu Santo y seremos testigos. Es decir, a A le sigue B. No hay forma de ser B sin A, es decir, no hay forma de ser testigos sin el Espíritu Santo, ¿no? Y si recibes al Espíritu Santo, la única opción viable, lo único que te va a llevar el Espíritu Santo es a testificar sobre Jesús. No va a ser una imposición, es lo que te va a llevar el Espíritu Santo a hablar de Jesús, a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo. Y también es muy curioso cómo Jesús les cambió ya ahí la mente a los discípulos, que hace unos versículos atrás le preguntaban, oye Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Y Jesús le dice, no os enfoquéis en esto, enfocaros en el Espíritu Santo, enfocaros en el plan que yo tengo con vosotros. Y Jesús le decía, vais a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, donde los fariseos seguían persiguiendo a los cristianos. ¿Dónde? En Judea, donde antiguamente cuando Jesús fue a predicar rechazaron la predicación de Jesús. ¿Dónde más? En Samaria, donde los judíos despreciaban a los samaritanos por ser mestizos con otras naciones, aunque ya Jesús les enseñó eso cuando fue a predicar ahí. ¿Y qué más dice? Hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesús quería que cambiaran su mente, dejar de pensar en sí mismos, en Israel, en su casa, y decir,
que ellos comenzaran a mirar el mundo entero, que necesitaba a Jesús, necesitaba de que ellos predicaran las buenas noticias. Y yo te pregunto, ¿estás siendo testigo de Jesús? Y si lo ¿estás siendo únicamente testigo de Jesús? ¿Estás hablando de Jesús únicamente en tu familia? ¿O solo estás comportándote como un cristiano en la iglesia, pero no lo haces en tu trabajo? ¿No lo haces cuando estás en casa? Jesús, aquí está diciendo que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra incluye ser cristianos aquí, ser cristianos en tu hogar, ser cristianos en tu puesto de trabajo, ser cristianos en tu barrio, con tus vecinos, con tus familiares, con aquel que se te cruza por el metro, en el autobús. Eso incluye lo último de la tierra. No pensemos únicamente en los misioneros que se van a otro país y dices, bueno, Dios le ha llamado a ellos, pero a mí Dios no me ha llamado a irme a Uganda, por ejemplo. Pero sí, Dios te ha llamado a ser testigo en tu trabajo, con tus compañeros, con el que tú sabes que tiene necesidad. Porque Cristo viene pronto, y eso lo sabemos. No sabemos la fecha, no sabemos la hora. Y como Jesús dijo, no es de nuestra incumbencia saberlo. Lo que es de nuestra incumbencia es enfocarnos en Jesús, trabajar en unidad y ser buenos testigos por medio del Espíritu Santo. Amén.